Continuamos en la pantalla de Canal E con información de economía y de finanzas. Santiago, ahora sí, estamos juntos una vez más en esta tarde para afrontar diferentes temas y tenemos en comunicación inicialmente a Augusto Salvato, que es consultor en economía del conocimiento. Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer conversar con ustedes. Muy bien, gracias por el tiempo. Hablemos acerca de aquellas profesiones que cobran mayor valor con el paso del tiempo y con el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad. Bueno, ¿cuáles son esas profesiones que se acercan a hacer justamente el auge en los próximos años? Bueno, es muy interesante la pregunta porque existen diversos informes que lo que intentan es anticiparse a cuáles van a ser las profesiones del futuro. Entre esos informes, los títulos que podemos ver, es decir, títulos en el sentido de algunos lineamientos, tienen que ver principalmente con inteligencia artificial, ciberseguridad y sustentabilidad. Es decir, esos tres puntos, dos relacionados más con tecnología, uno más relacionado con la transición verde y energética que está viviendo el mundo, se encuentran entre los empleos o las especialidades más requeridas en el futuro. A pesar de que, sin duda, uno de los trabajos que tiene que ver con la inteligencia artificial es bastante controversial, ¿no? Desde la misma industria tecnológica proponen un freno a esta inteligencia artificial. Augusto, ¿cómo ves ese desarrollo? ¿Hay un freno para ir desarrollándolo de una manera más paulatina o para qué planteó la industria un freno a esto? Bueno, es un punto muy controversial el que mencionás porque efectivamente algunos representantes de la industria han pedido un freno para generar un desarrollo con un marco legal un poquito más desarrollado. El problema con eso es que hay muchos proyectos que están en marcha, es decir, nosotros cotidianamente estamos usando la inteligencia artificial y ese freno que se pidió fue más bien para lo relacionado con la inteligencia artificial generativa, que es lo que nosotros vemos en plataformas como ChatGPT, como DALL-E, es decir, que generan imagen, texto o sonido a partir de un comando, lo que se llama un prompt. Pero dicho esto, existen muchos trabajos relacionados con la tecnología y con la inteligencia artificial específicamente que están surgiendo y pueden surgir en distintos ámbitos. Es decir, no solamente personas que van a desarrollar tecnología, es decir, alguien que va a estar programando en Python, por ejemplo, sería alguien que trabaja con inteligencia artificial, sino también personas en todos los ámbitos, marketing, medicina, economía, educación, etcétera, etcétera, que van a usar y están usando hoy inteligencia artificial. Augusto, a partir de ese uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, ¿qué se vislumbra en relación a un tema recurrente, ¿no? Cuando hablamos de esto, que es la empleabilidad y las herramientas que deben tener los profesionales, que hoy ya son profesionales, de cara al futuro para adaptarse a las nuevas tendencias y a las nuevas labores? Es un gran punto, porque si nosotros nos ponemos a pensar hoy, hace 20 años, cuántas profesiones de las que hoy existen no existían, podemos encontrar un montón. Sí. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo hoy acá, ¿no? Esta comunicación virtual no podría ser posible y muchas de las cosas que hoy se hacen en un periódico, la forma en que se analiza el mercado, no se podrían hacer sin la intermediación tecnológica, es decir, se hacían de manera distinta. Todo eso, todos nosotros hemos sido de alguna manera educados en un mundo del siglo XX o principios del siglo XXI a lo sumo, un mundo, si se quiere, 3.0, por decirlo de alguna forma, Sí. en el mejor de los casos. Entonces, el sistema educativo, en nuestro caso, no nos formó ni nos preparó para este tipo de nuevas profesiones, y sin embargo nosotros de alguna manera nos fuimos adaptando. El gran desafío que tiene hoy el sistema educativo es intentar formar profesionales que van a ser parte de la fuerza laboral de nuestro país y del mundo hasta el año 2070, 2080. Eso es algo absolutamente complejo porque hoy no tenemos ni la menor idea de cuáles van a ser los trabajos en ese Claro. momento. Por lo cual lo que se tiende a creer en este punto es que lo mejor que se puede hacer es formar profesionales que sepan autoaprender, desaprender y principalmente empezar a incorporar nuevas habilidades permanentemente. Augusto, me quiero quedar con la palabra esa que acabas de decir, auto. La tecnología está en nuestras manos, por supuesto, herramientas. Pero ¿qué pasa cuando las manos sean la tecnología? Cuando tengamos autómatas que
esa parte de la tecnología, por lo menos acá en la Argentina, se la ve un poco más relegada. ¿Qué va a pasar con los autómatas del futuro que además tengan inteligencia artificial? Bueno, es un tema interesantísimo porque en un informe que se realizó en el año 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo que el 65% de los empleos de la Argentina sufrían riesgo de automatización para el año 2030. Es decir, Claro. estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? El 65% de los empleos de ese momento. Entonces, evidentemente, un montón de trabajos hoy están cambiando y se están transformando. Los estudios más serios sobre ese tema lo que nos dicen es que no se van a reemplazar linealmente trabajos, sino más bien tareas. Y en ese sentido se calcula que hoy, a día de hoy, o sea, 2023, más o menos entre el 45 y el 48% de las tareas que se realizan cotidianamente en el trabajo las realizan máquinas o se realizan con intermediación de máquinas. Ese número tiende y promete seguir creciendo, pero de ninguna manera, o al menos no lo que muestran distintos tipos de estudios al respecto, van a reemplazar al trabajo humano, sino que el trabajo humano se va a ir reconvirtiendo. Y eso, para eso es muy importante tener o planificar desde las organizaciones y desde el sector público cómo vamos a ayudar a esa fuerza laboral a reconvertirse. Claro, porque lo complicado es esto, limitemos el mundo a un lugar donde trabajan 3 personas o hacen 3 turnos y hoy vamos a hacer una casa de comidas rápidas. Hoy hay un robot que hace cocina, sazona, o sea, tiene el parámetro para poder condimentar, prepara, hace todas las preparaciones y las deja directamente sobre la mesa. ¿Qué pasa con esas 3 personas que antes trabajaban ahí? ¿De qué pueden trabajar si antes eran los que cocinaban? Y ese es el gran dilema, porque se plantea, va a haber nuevos trabajos. ¿Cuáles? Bueno, hay dos respuestas a eso. Una primera respuesta puede tener que ver o tiene que ver con trabajos que requieran mayor intermediación humana. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, hay un montón de personas que en su momento, en los años 60, 70, trabajaban de cajeros en un banco, ¿no? A partir del desarrollo del cajero automático, muchísimas personas, está estudiado, digamos, perdieron su trabajo como cajeros, pero la proporción de la población económicamente activa que trabaja en entidades bancarias creció. Algunas de esas personas, por ejemplo, trabajan desarrollando la experiencia del home banking, ¿no? Es decir, trabajan en tecnología. Otras de esas personas trabajan en seguridad o como ejecutivo de cuentas de las nuevas sucursales bancarias que surgieron a partir de los cambios y la expansión de los bancos gracias al surgimiento de los cajeros automáticos. Entonces, hay distintos tipos de empleos que van a surgir. Algunos mucho más técnicos, que van a poder cubrirlos una porción de la población, y otros quizás más relacionados con el trabajo humano, claro, con la cercanía, con la capacidad de, por ejemplo, empatizar con un cliente, que eso es muy distinto a que te atienda una máquina. Entonces, por esos dos carriles se van a mover los trabajos del futuro probablemente. Augusto, hay tareas sociales que, como decías, no se reemplazan, pero hay otras que, al ser más mecánicas, sí. Y un ejemplo claro tiene que ver no solamente con el que daban recientemente, sino también con una noticia que se conoció hace poco, que un robot, por ejemplo, implantó el semen en una inseminación artificial. Entonces, ya se entra en el campo de la medicina en profundidad. Y en paralelo, lo que me gustaría saber, justamente en relación a esto que estamos hablando, es cómo la generación actual se va adaptando a estos cambios, pensando en que una cosa es pasar de ser cajero de banco a sociabilizar, a dar asesoramiento cara a cara. Y otra cosa es, por ejemplo, en el campo de la medicina, un cirujano. ¿Cuál es el siguiente paso si lo desplaza una máquina dentro de 15 años? Bueno, tengo acá para recomendar un trabajo, un libro realmente muy bueno que aborda específicamente este tema en el ámbito de la salud, que se llama La Salud del Futuro. Es del doctor Diego Pereira, que es un profesional, no solamente un gran profesional, sino que además trabaja cotidianamente en el Sanatorio Güemes. Y una de las cosas que se puede ver en ese sentido es que el uso de tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial para automatizar ciertas tareas rutinarias de un profesional de la salud,
permite justamente que este profesional se dedique a muchas otras cosas que hoy no puede hacer. Es decir, un profesional que hoy tiene que atender a mucha gente muy rápidamente, no puede dedicarle el tiempo a todas las personas, o el tiempo que quizás sería necesario a todos sus pacientes, con la ayuda de la tecnología para resolver estas tareas más mecánicas, por ejemplo, en lo que es el uso de computer vision, visión de computadora, para detectar anomalías en imágenes, ¿no? En imágenes médicas. Eso les podría permitir tener más tiempo para dedicarle justamente a los pacientes en ese sentido. Y así con un montón de otros puntos, por eso recomiendo muchísimo este libro. Augusto, a partir de esta intención que hay y de este auge que es palpable para los próximos años, ¿cuál es la postura y la posición en realidad de la Argentina de cara a una inversión para justamente potenciar la inteligencia artificial y que los empleados se distribuyan en otras tareas? Bueno, en ese sentido, por un lado, la Argentina cuenta con organizaciones muy reconocidas a nivel internacional, en términos, organizaciones privadas en este sentido, que les va muy bien en todo el mundo trabajando en tecnología. El talento tecnológico argentino está muy bien reconocido en todo el mundo. Y en ese sentido, a nivel internacional hay un debate que nosotros tenemos que darlo desde el punto de vista interno, que es el siguiente. Son las propias organizaciones, las propias empresas las que tienen que acompañar en esa transición a sus empleados, a sus colaboradores, o es el Estado el que tiene que generar mecanismos de capacitación permanente. Bueno, en ese debate está todo el mundo. Algunos incluso plantean una solución intermedia y dicen que debería haber programas conjuntos donde el Estado y organizaciones apoyen a la formación permanente de los trabajadores. Pero sí hay algo que tenemos claro, es que esa formación permanente es absolutamente necesaria. La forma en que se implemente dependerá, obviamente, de lo que cada Estado termine decidiendo, pero ningún país en los próximos años va a dejar de implementar esto. Perfecto. Augusto, gracias por la claridad y por el tiempo. Por favor, un gran abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Ahí pasaba Santi, bueno, el análisis y la mirada acerca de qué va a pasar en los próximos años con diferentes tareas relacionadas a la adaptación a partir de la implementación de la inteligencia artificial.